negaría nunca. ¿Verdad que si yo les hago esa pregunta, que se la estoy haciendo esta tarde, verdad que todos tenemos en este momento la seguridad de decir, negar al Señor, que ni por aquí si me pasa. Jamás yo negaría al Señor. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Sí que se lo negaríais? No, que no. A lo largo de la historia y en estos últimos años se han dado casos de pastores, de jóvenes, de hermanos nuestros en la fe, que les han dicho, si niegas del Señor, te perdonamos la vida. Y los casos que hemos oído, por lo menos los que nos llegan, es que han preferido morir, pero morir de la forma más cruel, ¿eh? No morir tal vez de un tiro, ¿no? Sino morir crucificados, quemados, torturados. Y yo quiero decirles, hermanos, que en la Biblia hay casos de hombres de Dios tremendos que tuvieron y desarrollaron una relación con el Señor extraordinaria, que cuando uno ve los errores, o vamos a hablar claro, los pecados que cometieron, uno dice, Señor, si aquellos grandes hombres de Dios que te amaban, que te conocían, que te servían de una forma tan maravillosa, cuyos nombres los tenemos en la palabra, llegaron a cometer pecados tremendos, tremendos. ¿Qué garantía tengo yo de que si yo me encuentro en una situación parecida o igual a la que ellos pasaron, yo no actuaría igual? ¿Verdad? Yo no actuaría igual. Tenemos como una excesiva confianza en nosotros mismos, ¿no? Claro, siempre decimos, no, yo confío que el Señor, sí, pero yo sé que todos en este momento estáis pensando en Pedro, ¿sí o no? Claro, porque ese le negó. Y yo estaba pensando en este personaje, digo, vamos a ver, de todos los discípulos que el Señor tuvo, aunque en un principio dice la palabra que llegó a tener 70, se habla poco de eso, pero la Biblia dice que llegó a tener 70 discípulos, después en 12. Si uno analiza la vida de cada uno de los discípulos, y en este caso nos toca la de Pedro, hay cosas que ese hombre vio, hay cosas que ese hermano nuestro experimentó que nosotros nunca hemos vivido. Ni creo, permítame si me equivoco, viviremos en carne propia. Por ejemplo, cuando navegábamos ahora hace unos días, creo que fue el día viernes o sábado, no estoy muy seguro, cuando navegamos por el mar de Galilea, y hay un momento en el que todos nos pusimos a orar en distintas partes de ese pequeño barco que nos llevaba, yo miraba hacia las aguas de ese mar y yo pensé en Pedro, ¿sabes? Yo pensé en Pedro y dije, Señor, Pedro caminó por encima de estas aguas. Ahora, ni tú ni yo sabremos nunca, a menos que el Señor nos lo revele cuando lleguemos a su presencia, cuánto tiempo caminó. Si fueron 10 minutos, 5 minutos, 10 pasos, 100 pasos. No sabemos exactamente cuánto. Pero lo que sí estamos seguros es que caminó, porque lo dice la Biblia, ¿sí? Ahora, tú imagínate a nivel humano, que van 12 discípulos en una barca y ven la silueta en medio de una noche en tempestad del Señor, y solamente uno se atrevió a decirle, Señor, si tú eres, si lo que yo estoy viendo, que creo que eres tú, verdaderamente es así, yo quiero caminar contigo. Oye, en ese momento hay que tener las ideas muy claras y saber a quién tenemos delante para decirle al Señor, Señor, si tú eres, yo quiero caminar contigo por encima de las aguas. Y él caminó y salió. Yo no creo, perdonen hermano, yo no creo que me hubiera atrevido a decirle eso al Señor, no lo sé, yo creo que no. Oye, porque allí estaba un hombre que amaba mucho al Señor y era Juan. Y Juan no le pidió eso al Señor, ni Santiago. Solamente Pedro. Sí, ya sabemos que se hundió, eso lo hemos dicho hasta la saciedad. Pero hermanos, fue el único hombre en la historia de la humanidad que caminó por encima de las aguas con el Señor. Y eso es muy grande, hermanos. Eso es un milagro único e irrepetible. Nadie nunca caminó por encima de las aguas. Yo les conté en una ocasión que cuando yo me convertí al principio, me gustaba leer
libros y libros y libros de testimonios y de cosas que el Señor hacía, y cayó en mis manos un libro que se llama Como un viento recio, y hablaba de un avivamiento que hubo en unas islas perdidas del Pacífico, y hablaba de milagros y de curaciones, e incluso hasta de gente que llegó a resucitar de los muertos. Y en el libro hay un pasaje donde unos jóvenes un día iban a ir al culto, pero había llovido mucho y el río había subido y se había llevado el puente. Pero estos jóvenes tenían tantas ganas de ir al culto y estaban tan deseosos de ir a la iglesia, que se pararon en la orilla de aquel río que venía con una fiereza tremenda y le dijeron al Señor: Señor, en tu palabra vemos que un día tu siervo Pedro caminó por encima de las aguas. Tú le permitiste a él caminar por encima de las aguas. Señor, permítenos a nosotros. Tú sabes que te amamos, que creemos en ti. Queremos ir a la iglesia a estar con los hermanos. Permítenos a nosotros también caminar por encima de las aguas. Y se metieron en el río y se ahogaron todos. Se ahogaron todos. Por lo tanto, solamente tenemos el dato de que un hermano nuestro en la fe caminó por encima de las aguas. Que después se hundió, sí, es verdad, pero oye, seamos honestos y en honor a la verdad digamos que sí se hundió, pero caminó también con el Señor. Y cuando regresan a la barca, regresan caminando, no regresa en brazos del Señor. Y a este hombre, cuando entra en la barca, carnalmente, ¿cómo se sentiría? Aunque el Señor le bajó los humos, ¿no? El Señor le bajó los humos, dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Podría haber dicho: qué bien, Pedro, pero le bajó los humos. Pero interiormente diría: caminé, me hundí, pero caminé. Y a este hombre que estamos viendo su vida esta noche, tuvo el privilegio de subir una noche en una vigilia de oración con el Señor a una montaña. La tradición dice que era el Monte Tabor. Y estando allí dice que vio al Señor cómo se transformaba y sus ropas se hacían blancas como la nieve, y era un momento de gloria, algo espectacular. Y dice que allí de repente apareció Elías, aquel que fue arrebatado siglos atrás, y apareció nada más y nada menos que Moisés, el gran maestro de Israel. Y él los vio, y él vio cómo hablaba Moisés, Elías con el Señor, lo que se decían. De repente, cuando desaparecen, era tan maravilloso el momento que Pedro llegó a proponerle al Señor: Señor, vamos a quedarnos aquí, ¿para qué vamos a bajar si esto ya es el cielo? ¿Verdad? Él llegó a oír aquella conversación que, por cierto, no se registró en la Biblia, pero Pedro la escuchó. Pedro vio lo que Elías le estaba diciendo a Moisés y Moisés al Señor y viceversa, ¿verdad? Y él oyó la voz de Dios. Ay, amigo, él oyó la voz de Dios. Este es mi hijo, a él oíd. Y él oyó la voz de Dios, audible, ¿eh? Él oyó a Dios hablando audiblemente. Y en otra ocasión, cuando vinieron a pedir el impuesto, los romanos le dicen: Señor, ¿qué hacemos? No tenemos medio, ¿cómo pagamos esto? Dice: vete, tú que eres una persona entendida en la materia, vete a pescar, y el primer pez que cojas, cuando le abras la boca, extráele un par de monedas, con una pagas tu parte y con otra pagas mi impuesto. Y él fue a pescar en obediencia y vio cómo sacó dinero de la boca de un pez. Ahora, no se pongan ustedes cada vez que van a comprar peces: a ver, Señor, a ver, ¿eh? Y él lo vio. Cosas tremendas, ¿no? Una vez el Señor iba a hacer un milagro en la casa de un rabino muy conocido llamado Jairo, que era el jaján de la sinagoga, era el principal de la sinagoga, y el Señor le dice a Andrés: no, quédate aquí, tú no entras. Tomás, quédate ahí. Judas, tú quédate ahí. Pedro, ven conmigo. Santiago, ven. Juan, ven conmigo. Y los 9 se quedaron fuera y él entró y vio cómo le coge la mano a una niña muerta y la resucitó. Y Pedro estaba allí, miró aquello y dice: es impresionante, no sé qué es más grande, caminar por encima de las aguas, la resurrección de un muerto. Él estaba allí cuando vio al Señor que partía el pan y no se acababa. Y dice: pero ¿cuántos trozos tiene este pan? Y partía los peces y no se acababan. Y él estaba allí y él tomó parte de ese milagro y él repartió aquellos panes y aquellos peces. ¿Cómo pudo llegar a negar este hombre al Señor? ¿No te lo has preguntado alguna vez? ¿Cómo pudo llegar a negar? ¿Cómo? ¿Qué le pasó a Pedro? ¿No te has preguntado alguna vez? ¿Y si nos pasa a nosotros? Algunos dirán: no, es que tuvo miedo.
y no podemos llegar a tener miedo de nosotros en un momento determinado de la vida. No, a mí no, a mí no. Es que él también lo decía. Vamos a leerlo, por favor. Vengan conmigo un segundito a Mateo, capítulo 26, versículo 31. Para todos los que en esta noche estamos diciendo, yo no negaría nunca al Señor. Bueno, vamos a leer esto, a ver si nos sentimos algo identificados con la porción. Mateo 26, del verso 31 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Para los que a lo mejor tienen una Biblia de letra muy chiquitita o no han traído Biblia, vamos a ver si la podemos poner ahí en la pantalla. Aire, ¿vale? Jesús dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Versículo 33. Respondió Pedro y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Es decir, cuando el Señor anuncia que se van a escandalizar, que lo van a abandonar en el momento más duro y difícil de la vida del maestro, ellos dijeron, y él, no, mira, aunque estos te abandonen, aunque estos te fallen, tú puedes contar conmigo. Bueno, yo no sé si hay ahí un poquito de orgullo camuflado, porque esto de menospreciar a los demás para ponerte tú como el niño bueno, a mí no me va esta actitud, Si tú quieres decirle al Señor que tú no le vas a negar, vale, pero ¿por qué mencionas a los demás? ¿Por qué menosprecias a los demás, hermanos? ¿Por qué dice, aunque todos estos te abandonen, como dicen en otro texto, aunque todos estos te dejen y se escandalicen de ti, yo, si hace falta ir contigo hasta la muerte, estoy dispuesto a ir a morir? Y le lleva la contraria al Señor. Que esto es muy serio, El Señor acaba de anunciar que todos se van a escandalizar, que todos los van a abandonar, pero Él dice, yo no. Luego, Señor, piensa bien lo que estás diciendo, porque yo no entro en ese todos te van a escandalizar de ti. Es fuerte, Él estaba tan seguro en ese momento, estamos hablando de horas antes de que lo lleven al madero, horas antes. Él estaba convencido de que él tendría la valentía, el valor, el coraje de decir, es que a mí no me va a pasar eso. Yo no me siento identificado con esa palabra. Bueno, hay un refrán, no es un versículo, pero hay un refrán que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. ¿No? ¿Lo habéis oído? Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Es una excesiva confianza en sí mismo. Y uno puede tener confianza cuando hay una promesa que te avala, cuando hay una promesa que te apoya, toda la confianza del mundo. Pero cuando el Señor te dice, todos me van a abandonar, tú también te tienes que sentir identificado con ese todos, aunque no lo entiendas, porque es una palabra que el Señor acaba de decir y menosprecia a los demás. Pero no contento con esto, se van al huerto de Getsemaní y entonces vamos a seguir leyendo un poquito más adelante. Y en el versículo 36, estamos en el mismo capítulo 26 de Mateo, dice así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y le dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando, qué curioso, a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, que eran, ¿quién? Juan y Santiago, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa.
pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló, ¿qué? Durmiendo. ¿Estaría durmiendo Pedro? Sí, sí, también. Claro, todos. Y le dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, ¿pero qué? Pero la carne es débil. Lo primero que vimos es una excesiva confianza en sí mismo, a pesar de la palabra que había oído del Señor. Segundo, menosprecio hacia los demás hermanos, hacia los demás compañeros, discípulos. Aunque estos te fallen, tú puedes contar conmigo. Segundo error, grave. Tercer y grave error, falta de oración. ¿De dónde vas a sacar tú la fuerza cuando venga la prueba en tu vida? ¿De dónde la vas a sacar? Cuando vengan las luchas, las pruebas, las dificultades, incluidas las tentaciones, ¿de dónde vamos a sacar fuerza para poder sobreponernos y para poder superar ese ataque, esa prueba, esa tentación o lo que sea? ¿De dónde? Si te quedas dormido, si no eres capaz ni de orar una hora, precisamente hoy, que es cuando más tienes que orar. Y el Señor dice ahí una palabra muy interesante. Dice, mira, las ganas, el deseo, puede ser que lo tengas siempre, pero cuidado, la carne se come el deseo. La carne es tan poderosa y tan mala y tan destructiva que aunque el espíritu, el deseo está pronto, la carne puede llegar a superar. Entonces, ¿cómo hago yo para fortalecerme espiritualmente ante la carne? Orando. Ahí está, más claro agua. Si tú no fortaleces el deseo con la oración, la carne te termina dominando. Y por eso podemos ver a lo largo de la historia grandes personajes de la Biblia y fuera de la Biblia que cometieron pecados tremendos. ¿Por qué? Porque el deseo estaba, el conocimiento estaba, pero en un momento de debilidad, amigo, la carne se levanta y comió el deseo. Y amigo, el Señor da una clave aquí tremenda. Orad para que no entréis en tentación. Orad para que no entréis en tentación. Es decir, que cuando estoy siendo continuamente tentado en un área o en varias áreas, es porque mi nivel de oración es muy bajo. ¿No lo veis así? Orad para que no entréis en tentación. Si el Señor me dice, si no quieres estar siempre tentado, ponte a orar. Pero si las tentaciones es algo continuo, es un machaque, es algo continuo, es porque tu nivel de oración es muy bajo. Porque la oración mata toda posibilidad de que el diablo pueda venir a presentarte una tentación. Es que es así de fácil, no hay que ser muy listo para entender esto. 3 veces el Señor se acercó a ellos y 3 veces se le quedaron dormidos. Pero es que ahora viene la prueba. Ahora vienen a aprender al maestro y a ver cómo van a reaccionar. Ya sabemos cómo reaccionó el Señor. El Señor sí que aguantó. El Señor no se quedó dormido. El Señor oró. El Señor se rompió en la presencia del Padre. El Señor dijo todo lo que tenía que decir, pero ellos no. Ellos se quedaron dormidos. Y ahora viene el ataque a ellos y al maestro. El maestro lo supera. El maestro dice, yo soy. ¡Pum! Caen todos al suelo. A ver cómo reaccionan ellos. En este caso, Pedro. Vamos a ir un poquito más adelante y vamos a ver en el versículo 47 del mismo capítulo lo que dice. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano al Señor y le prendieron. Ahora mira, pero uno de los que estaban con Jesús, y sabemos quién era, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Y le dice el Señor, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Cuidadito,
¿Acaso piensas que yo no puedo ahora orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Ay, amigo. Era tan grande la estima y el deseo del maestro de que se cumplieran las Escrituras, que si me tienen que matar a palos, si me tienen que coronar con una corona de espinas, si me tienen que escupir y crucificar, estoy dispuesto con tal de que se cumplan las Escrituras. Y no voy a poner ni el más mínimo impedimento para que las Escrituras se cumplan en mi vida, aunque para que se cumplan yo tenga que entregar mi propia vida y morir en una cruz. ¿Qué te parece? ¿Qué estima, qué concepto tan elevado de la Escritura tenía el Señor en su vida? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y nosotros? Con tal de que se cumpla la Escritura, ¿estamos dispuestos a mordernos la lengua? ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos? ¿Estamos dispuestos a lo que sea con tal de que se cumplan las Escrituras? Bueno, ya cada uno que se examine y se prueba a sí mismo, como dice la palabra, ¿verdad? Pero fíjate, menosprecia a los hermanos. Se siente superior a los demás. Yo estoy dispuesto a morir, aunque todos te fallen y aunque todos te abandonen. Es una persona que tiene una excesiva confianza en sí misma y cuando llega el momento de la verdad, como no tiene fuerza espiritual, porque se ha quedado dormido, porque no ha sido capaz de orar, entonces ¿a qué tienes que recurrir? Pues a la fuerza bruta, a la espada, al puñetazo, al insulto, a la calumnia, al empujón, al gritar. Esa es la forma como los carnales defienden lo que no se puede defender de esa manera. Porque la Biblia dice que aunque andamos en la carne, porque andamos en la carne en el mundo, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, dice el apóstol Pablo a los Corintios, no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, de tentaciones, de demonios, de ataque del maligno. Pero como tú te has quedado dormido, y aunque yo te he dicho que tienes que orar y orar y orar, porque aunque tienes el conocimiento y has caminado por encima de las aguas y me conoces y sabes cómo soy yo, no hay fuerza en ti, sino que siempre estás bajo el amparo y bajo el cobijo mío. Pero en el momento en que te expones solo ante el peligro, no tiene fuerza, Pedro. No hay fuerza en ti. Hay un gran deseo, pero el deseo no es suficiente, querido. Tú no te has fortalecido en la oración. Tú no has tenido tiempo para prepararte espiritualmente ante este ataque que es el más grande que vas a tener en tu vida. Porque quiero decirles que el Señor Jesucristo les había dicho a los discípulos, el diablo os ha pedido para zarandearos como el trigo. Es decir, esto es un conflicto de una naturaleza espiritual. Esto no es una metralleta y a ver quién tiene más fuerza y a ver quién tiene el tanque más poderoso y el avión más grande. No, es que por ahí no van los tiros. Esto es un ataque de tipo espiritual. Detrás de esto hay demonios. Detrás de esto hay principados, potestades. Está el mismo Satanás que maneja todo esto. Va a utilizar al sumo sacerdote. Va a utilizar a un discípulo mío. Va a utilizar al gobernador de Judea, Poncio Pilato. Sí, detrás de esto hay una mano negra, que es la mano de Satanás. Y tú no sabes moverte en ese terreno. Entonces, ¿qué haces? Saca la espada. ¿Sabes lo que nos pasó en estos días en Jerusalén? Un hermano que viajaba conmigo, Andrea, que ustedes lo conocen, el yerno del pastor Antonio, quería comprar unos libros. Y yo le dije, yo te puedo llevar a un sitio donde puedes comprar esos libros. Y fuimos a una yeshiva, una escuela donde están los chicos allí preparándose para ser rabinos y todo esto. Y cuando llegamos, el rabino que lleva todo aquello tenía una 9 milímetros paralelo, ¿sí? un arma que te hace así, te tira una pared abajo, ¿sí? Un pistolón impresionante. Y la persona que nos estaba atendiendo le digo, ¿y esto? ¿Cómo lleva un rabino una pistola? Y me dice, bueno, tenemos que utilizar todo lo que esté a nuestro alcance para protegernos. Digo, claro, pero no dice la Escritura, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿No dice eso la Biblia? Se echa a reír. Digo, ya, tú ríes. Si yo creo en Dios, pero esto que tengo encima me da también una seguridad. Eso fue lo que hizo Pedro. Yo te amo mucho, yo te quiero muchísimo, tú sabes que puedes contar conmigo, pero yo tengo mi espada aquí en la cintura. Yo tengo aquí la espada. Y cuando tengo que usarla, la uso. Y el Señor le dijo, es que este arma ahora no funciona, querido.
Mete la espada en la vaina, métela, porque este arma no sirve para superar este ataque del enemigo. ¿Sabes cómo se supera esto? Como yo te enseñé hace media hora en el huerto de Getsemaní, orando delante de la presencia de Dios. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público, pero como tú no has estado en el secreto de Dios, vas a quedar en vergüenza, en ridículo delante de la gente. Es así. Si tú hubieras estado en la cámara secreta, en oración con el Señor, tú en público hubieras reaccionado como yo. Mira al Señor, entró al huerto de Getsemaní temblando, hermano, pidiendo oración, como un cordero que va a morir al matadero, ¿verdad? Porque él conocía perfectamente la escritura que decía como cordero fue llevado al matadero, no se le hizo justicia, etcétera, etcétera. Él entró pidiendo oración, mi alma está triste hasta la muerte, se quebranta delante del Padre, pasa no sé cuánto tiempo en la presencia del Padre, seguramente un par de horas. Cuando vienen a buscarlo dice, no digas que no, digas, como el escondite, no, dile que no estoy. Sino él dijo, sí, yo soy. Y cuando dice yo soy, ¡pum!, todos caen al suelo. Él se preparó en la privacidad, se preparó en oración y cuando vienen los enemigos, él supera el problema. Pero tú no lo has hecho así. Tú no lo has hecho así, tú te has quedado dormido. Y cuando viene el enemigo, quieres reaccionar. Y esa no es la forma de reaccionar ante esta situación. Ante esta situación no se reacciona con estas armas de esta manera y con estas maneras. Así que guarda la espada porque te digo una cosa. Si yo quisiera en este momento 12 legiones de ángeles, miles de ángeles vendrían a sacarme de este problema. Pero es que para que se cumpla la escritura, todo esto tiene que dárselo. ¿No lo entiendes o no, Pedro? No lo entiendes, ¿verdad? No lo entiendes. Se van, se llevan al maestro, lo tienen toda la noche de aquí para allá. Y Pedro va, pero ya no va cerca del Señor. Ahora va lejos. Y quiero llevarles a Lucas, por favor. Lucas capítulo 22. Hay un pasaje aquí extraordinario que yo quiero que lo leamos esta noche. Lucas capítulo 22, verso 54. Y dice así. Prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro, ¿qué dice en tu Biblia? En tu versión, ¿qué dice? Le seguía de lejos. Ese es un dato muy bueno, porque la Biblia podía haber dicho, y Pedro le seguía. No, pero es que añade algo más. Eso es, de lejos. Y cuando tú sigues de cerca al Señor, tu vida es diferente a cuando tú sigues de lejos al Señor. ¿Sí o no? La seguridad que Pedro tenía cuando estaba cerca del Señor no la tiene ahora que se ha distanciado del Señor. ¿Quién se ha distanciado de quién? ¿El Señor de Pedro o Pedro del Señor? El que se ha separado eres tú, Pedro. Tú eres el que guardas la distancia. Pero fíjate lo curioso, porque en el versículo 55 dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y vuelve otra vez, y Pedro se sentó también entre ellos. Sí, primero le sigues pero de lejos. Y ahora te juntas con esta gente, intentas calentar tu corazón con un fuego que te va a terminar matando. Porque si buscas calor para tu alma con esta gentuza, acabas de cavar tu propia fosa, amigo. Estás calentándote en un fuego que te va a terminar destruyendo, Pedro. Y te estás juntando con gente que van a matar a tu Señor. Y tú estás juntado con ellos. Tú, el que decía, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Fíjate, Fíjate, esto es como una escalera que va hacia abajo, Primer peldaño. Aunque todos se escandalicen de ti, yo iré contigo hasta la muerte. Segundo peldaño. Quedarse dormido cuando hay que orar. Quedarse dormido cuando hay que orar. ¿Es que acaso no se quedaba el Señor dormido? Sí, claro. Cuando era tiempo de dormir, el Señor dormía en la barca. Pero cuando era tiempo de orar, el Señor oraba. Es decir, el Señor va dormido en la barca y tú vas despierto.
Y ahora que el Señor ora, tú te quedas dormido. Es al revés de lo que hace el Señor. Te quedas dormido en 3 ocasiones. Te dan el toque, te dan la colleja, te tiran de la oreja. Que tienes que ponerte a orar, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. No haces caso. Segunda vez, te quedas dormido. Tercera vez, te quedas dormido. Bueno, ¿ahora qué más? No, ahora no te preocupes, yo te voy a defender. Tú ponte detrás mío que yo te voy a defender. Que metas la espada en la vaina, que así no se arreglan las cosas de esta vida. Tercer peldaño. Cuarto peldaño. Sigo al Señor. Sí, pero ¿cómo lo sigues? De lejos. Ya no hay esa comunión. Ya no está cerca el Señor. Ya no puedes tocar así, y aquí está el Señor. Quinto peldaño. Más para abajo todavía. Te calientas en fuego ajeno. En un fuego que no te va a calentar en alma, sino que te va a terminar destruyendo. Uno tiene la cosa en la cabeza de que llegan y ya Pedro niega al Señor. No es así, no es así. Fíjate que hay un proceso, te lo estoy tratando de indicar, ¿te das cuenta? Hay un proceso. Mira, yo no digo que no puede existir la posibilidad de que estés bien y te venga una tentación. Y yo no digo eso, pero la mayoría de las veces hay cosas que son evitables. Hay situaciones que tú las ves venir. Dice que cuando la concupiscencia da luz al pecado y el pecado da luz a la muerte. Es decir, hay como un proceso, ¿sabes? No es que te levantes y dices, hoy voy a pecar, hoy tengo ganas de pecar, voy a pecar. No, tú te levantas y a lo mejor ese día has leído la Biblia y has orado y te has puesto incluso hasta de rodillas delante del Señor. Si nadie se levanta, vamos, ¿en qué cabeza cabe que un cristiano se levante diciendo, hoy voy a pecar, hombre? No. Pedro esa mañana cuando se levantó con el Señor ni se imaginaba cómo iba a terminar esa noche. Es como aquel hombre que está colgado en la cruz. Esa mañana desayunó con el diablo, pero cenó con Cristo en la gloria. Hoy estarás conmigo en el paraíso. A Pedro le pasó al revés. Esa mañana desayunó con el Señor y cenó. Con el Señor no. Con el Señor no cenó esa noche. Y entonces, al estar allí con aquella gente que no le transmitía nada bueno, dime con quién andas y te diré quién eres. En el versículo 56 viene una criada. Fíjate que a veces la Biblia, cuando no quiere resaltar a la persona, sino el hecho en sí mismo, no menciona el nombre de la persona. Esto lo puede hacer con una buena persona que hace algo, pero que la acción supera a la persona y por lo tanto el nombre ni se menciona. O puede hacer, en un caso como este caso negativo, que la acción, la palabra, supera a la persona y por lo tanto dice una criada. ¿Cómo se llamaba? No sé. ¿Qué edad tenía? No sé. Una criada. Y entonces resulta que esta criada pasa a la historia. Como aquella criada en la casa de Naamán le dijo, ¿sabes? En mi país hay un profeta, un hombre de Dios, que si tú fueras, él oraría por ti y el Señor te sanaría. ¿Cómo se llamaba aquella chica? ¿Tú lo sabes? ¿Elena? ¿Pepita? ¿Cordy? No lo saben. Porque no lo dice la Biblia. Porque la acción, en medio del dolor de haber sido raptada y llevada a tierra extranjera como criada de un hombre malo, corrupto, enfermo de lepra, que podía haber dicho ahí te quedas, ahí te mueres, pero que ella supera el odio, supera la venganza, es decir, que te mueras y te pudras con tu lepra, sino que le da un rayo de esperanza, si fueras a mi tierra y sumergieras tu orgullo en las aguas del río Jordán, tu piel sería como la de un niño. Esa criada que hizo tanto bien, pero que pasó a la historia sin saber cómo se llamaba, ahora la Biblia menciona a otra criada. Y esta criada, al verle sentado en el fuego, luego tus ropas huelen a humo, Pedro, al humo que están levantando los romanos. Le dijo, también este estaba con él. Y podía haber dicho, sí, yo estaba con él. Hace 3 años que llevo viajando por todo el país con él. Él cambió mi vida. Gracias a él caminé un día por las aguas del río, de las aguas del mar de Genesaret. Gracias a él conocí antes de morir a Elías y al gran maestro Moisés. Gracias a él mi vida ha cambiado. Tenía montones de motivos. Era una oportunidad de oro para testificar, ¿no? Pues no. Mira cómo Pedro le negó diciendo, mujer, no le conozco. ¿Qué acabas de decir?
¿Que tú no le conoces? Pero tú sabes lo que estás diciendo, Pedro. ¿Cómo que no le conoces? Si alguien en esta vida conoce al Maestro, eres tú. Tú lo has llevado a tu casa. Tú has viajado, has dormido, has vivido con Él durante años. ¿Cómo que no le conoces, Pedro? Tú eres el mismo Pedro que dijo hace un par de horas, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré, y aunque tenga que ir a la muerte, yo iré contigo. Tú eres ese hombre. Es que no se conoce lo que estás hablando. ¿Qué te pasa, Pedro? Ay, amigo, pues todo lo que estamos viendo esta noche. Entonces, un poco después, verso 58, viéndole otro, le dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Tanto a las mujeres como a los hombres les digo que no conozco a este hombre. Qué grave, ¿eh? Esto es durísimo, ¿eh? Claro, si yo te pregunto a estas alturas del estudio esta noche, ¿tú le negarías? ¿Tú serías capaz de llegar a decir no le conozco? La respuesta inmediata de todos y cada uno de nosotros esta noche, ¿cuál es? No, ¿qué va? ¿Yo? Negar al Señor ni loco. ¿Qué va? Imposible. Pero es que este decía lo mismo. Este decía lo mismo que estamos diciendo tú y yo en este momento. Sigo. Como una hora después ha pasado, ya lleva una hora con los romanos. Sabe Dios las conversaciones, los chistes verdes, las blasfemias, las barbaridades que estarían comentando aquella gente de aquel tiempo. Una hora después, llevas una hora aquí sin moverte, Pedro. Ya te sientes cómodo, ya estás a gusto. Al principio estabas que me ven, que no me ven, que tal, pero ya llevas una hora aquí sentado. Pues dice que como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Por el acento, ¿no? Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Ahí se cumple la palabra, ¿te das cuenta? Ahí se cumple la palabra. El gallo estuvo una hora mudo. Una hora el gallo diciendo que tengo una orden del Señor de cantar. El Señor me ha dicho que cante, pero no puedo hacerlo hasta que tú lo niegues. Qué obediencia de este gallo, ¿eh? Qué gallo tan obediente, ¿eh? Porque un gallo está todo el rato, todo el rato, pero el gallo callado. Pero en cuanto se llega el momento, el gallo abre la boca, el pico. De ahí vendrá la expresión, cierra el pico, ¿no? Digo yo, no sé. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Qué cruce, qué mirada hubo ahí, ¿eh? No podía estar muy lejos, porque se cruzaron las miradas. ¿Cómo lo tuvo que mirar el maestro a Pedro? Para que Pedro, cuando vio el rostro del Señor que estaba ya desfigurado de los puñetazos y de todo lo que le estaban haciendo, dice que salió fuera y lloró amargamente. Esta es una de las 7 miradas de Cristo en los evangelios. Hay 7 miradas, 7 momentos en los que su mirada se cruza con la de otro y le cambia la vida. No hubo palabras. Esto me recuerda a mí cuando uno era niño y tu padre, cuando íbamos ahí de visita, te decía, compórtate, no me hagas pasar vergüenza. Mira que cuando llegue a casa te doy una tunda que te vas a... En aquella época se pegaba y no había ningún problema. Hoy en día son los hijos los que le levantan la mano a los padres y no pasa nada. Y no pasa nada. Y cuando estabas haciendo el idiota y la señora de la casa te ofrecía cosas que tu padre te había dicho, no cojas nada. Y tú decías, qué rico está aquello, y tu padre, no cojas. Y tú estabas que si lo agarro, que si no. Tu padre te hacía así. Y te miraba y era un mensaje que ni el Quijote de largo, si con la mirada te había dicho, con la mirada simplemente, como se te ocurra coger lo que la señora te está ofreciendo, cuando llegues a casa,
en la calle tal, a tal hora, en el piso tal, puerta tal, te voy a dar una tunda que vas a estar una semana y tú captabas todo ese mensaje en una simple mirada. Hoy en día le tienes que tirar piedras para que se enteren y no se entera. Lloró amargamente. Lloró amargamente. Esa misma noche, muy cerca de ahí, muy cerca de ese patio, otro discípulo que minutos antes le había vendido, porque este le traiciona, este le niega, pero aquel le traiciona y lo vende, cuando se da cuenta del disparate que ha cometido, sale corriendo y le dice a los sacerdotes: estoy entregando sangre inocente, no puede ser. Y dice que tira el dinero y va y se ahorca, se quita la vida. Y mientras está ahí colgado, ¡pam!, se parte la rama y cae al suelo y todas las entrañas salen desparramadas por el suelo. Y ese terreno hasta se puede visitar hoy en día. No crece ni el pasto en aquel terreno donde Judas se ahorcó. Todavía está pelado allí en Jerusalén. Mira que han sembrado y no hay forma. ¿Qué te parece? Uno se arrepiente o llora ante los hombres. El otro se fue llorando amargamente, pero necesitaba ser restaurado. Pedro necesitaba ser restaurado. Y el Señor va a la cruz mientras Pedro llora amargamente. Y 3 días después le dice a sus discípulos: vayan a Galilea, dile a mis discípulos, le dijo a aquella mujer y a Pedro. Has leído ese pasaje, ¿verdad? Dile a mis discípulos, y a Pedro. ¿Qué le vas a decir a Pedro? Echarle una bronca, seguro, ¿no? Porque. Pero sabes, hay una palabra que quiero utilizarla para cerrar esto. El Señor le dijo a Pedro algo muy bonito, que no le he mencionado hasta ahora. Le dijo: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo. Pero yo he orado por ti para que tu fe no te falle. Y una vez restaurado o levantado, ve y confirma a tus hermanos. Ya el Señor sabía todo. Y ya el Señor había orado por él antes de que Pedro metiera la pata. Así de claro. Qué bonito es saber que en la vida el Señor siempre nos tiene presentes en sus oraciones, ¿verdad? Qué bonito es saber que cuando yo me levanto a la mañana, ya el Señor ha orado por mí. Y qué hermoso es saber que si yo en ese día voy a hacer las cosas bien, gloria a Dios, pero si en algún momento hago algo mal, o pienso algo mal, o actúo algo mal, ya también el Señor lo sabía, pero no dejó de orar ese día por mí, sino que también oró por mí, a pesar de que en ese día no le serví 100% con toda la integridad o con la santidad que debería de haberlo hecho. Yo veo a Pedro que se dejó restaurar. Yo no veo a un Pedro justificándose, diciendo: bueno, pero mira, es que tú tienes que ponerte en mi lugar, Señor. Yo estaba allí solo, no estaban los discípulos, todos te abandonaron. Yo al fin y al cabo estaba allí solo. Claro, me vi bajo esa presión, me vi tan desesperado que yo para salir del paso dije: mira, no, yo no quiero saber nada, yo no le conozco. Tú tienes que ponerte en mi lugar, Señor. Que me ponga yo en tu lugar, y si, ¿por qué no te pones tú en el mío? Démosles la vuelta a la tortilla. El Señor lo ponemos allí junto a los romanos en el fuego. Y a ti te cogemos y te llevamos allí para que te escupan, para que te crucifiquen y para que te claven. Yo nunca hubiera dicho: yo no conozco a mi discípulo Pedro. Yo nunca hubiera dicho: yo no sé quién es el que está allá adentro. Yo hubiera ido y me hubiera partido la camisa por ti. Pero el Señor no lo trató así, sino que el Señor, cuando resucitó y se va a Galilea: me voy a tu terreno, Pedro. Ya que en Jerusalén, en mi terreno, me ha fallado, capaz que en tu terreno te encuentres más cómodo, ¿verdad? Hay cosas que hacemos en casa que no nos permitiríamos nunca de hacer en la iglesia, porque hay una confianza con la mujer, con el marido, con el padre, con la mamá, con quien sea, ¿verdad? Conversaciones, cosas que hacemos o decimos en nuestro terreno, que a lo mejor si nos sacan de nuestro terreno, no sabríamos cómo reaccionar. Yo te he llevado a mi terreno, te he llevado al Getsemaní, que es el terreno de la oración,
donde has suspendido el examen. Yo te he llevado ante la presión de los sacerdotes, que es mi terreno, el que me presionen, el que me cuestionen, el que me critiquen, el que me calumnie, y has suspendido el examen, Pedro. Yo fui a la cruz del Calvario para que me machacaran mi terreno. Al fin y al cabo nací para morir allí y tú no aprobaste el examen. Voy a ir a tu terreno, donde tú controlas, donde tú dominas, donde tú conoces a tu gente, el clima. Voy a ir a tu terreno a ver si apruebas el examen. Y cuando llega a su terreno se lo encuentra pescando. Otra vez a las andadas. Y el maestro, con una paciencia impresionante, le dice desde la orilla a Pedro: ¿habéis pescado algo? Como si no lo supiera, como si no lo supiera. Fíjate, bueno, cuando le permite a Moisés ver la tierra prometida. Claro, es que hay que estar allí para entender esto. Desde el monte Nebo, desde Jordania, le permite ver a Moisés toda la tierra prometida, desde Dan hasta Beersheba. Eso es imposible, totalmente imposible, pero el Señor le permitió, le dio una visión global de la tierra. ¿Cómo no va a saber el Señor si han pescado o no han pescado, si la red está llena de peces o está vacía? Es una respuesta que Él sabe la respuesta, pero te estoy confrontando. Dime, allí fracasaste y aquí te van mejor las cosas sin mí. Porque allí conmigo fracasaste, allí conmigo me negaste, allí conmigo no fuiste capaz de dar la cara por mí. Y ahora en tu trabajo, en tu terreno, en tus redes, en tu barca, en tu casa, ¿te va mejor la vida ahora sin mí? Y le dice: nada, Señor, nada, Señor. No he pescado nada. Aunque durante toda la noche lo he intentado, no he pescado nada. Esa es la respuesta que yo creo que el Señor quería oír de los labios de Pedro y de sus discípulos. No habéis pescado nada en toda la noche. Qué curioso, porque cuando yo os pedí en Jerusalén, en el huerto de Getsemaní, que orarais, que vinierais conmigo. Fíjate qué privilegio que el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, me haya pedido a mí que me vaya a orar toda la noche con Él. Menudo privilegio, ¿sí o no? Te me quedaste dormido, te desperté, volviste a quedarte dormido, te desperté, volviste a quedarte dormido. Y ahora vienes a tu trabajo y estás toda la noche tratando de pescar. Qué curioso, oye, ¿no te entró sueño, Pedro? Yo le hubiera preguntado: Pedro, una cosa, ¿y no te entró sueño? No, ay, qué cansadito estoy. No, ¿verdad? Toda la noche pescando. Y has aguantado, amigo. Y son las 5, las 6 de la mañana. Y ahí sigues, y sigues, y sigues, y sigues. Echa la red a la derecha, anda, a mi favor. Echa la red a la derecha. Y cuando sacan la red, uy, mi madre, ¿esto qué es? Y ya no podían sacarla y tuvieron que hacer seña. Ahora ya puedes compartir. ¿Te das cuenta? Antes, ¿qué vas a compartir? Ruina, desastre. No vas a compartir nada. Ahora sí, venga, comparte la bendición. Chicos, vengan. Y dice: ay, este tiene que ser el maestro. Porque yo lo intenté en la carne y fracasé. Pero en cuanto él me dijo que lo hiciera, al momento funcionó. Y cuando llegan, se dice que se ciñe las ropas, llega a la orilla y se encuentra el desayuno preparado. Dice que había peces encima de unas brasas, ¿no? Y cuando llegan a la orilla, comen. Pero hay algo curioso que solamente lo cuenta Juan. No lo cuenta Mateo, no lo cuenta Lucas, no lo cuenta Marcos, solamente lo cuenta Juan. Claro, era uno de los testigos que estaban allí. Y cuando empiezan a sacar la red y a sacar los peces, empiezan a contar 1, 28, 35, 50, 82, 90, 93, 160, 153 peces. ¿Y para qué? ¿Para qué la Biblia registra el número de los peces? ¿Qué más da, no? 80, 90, 200, ¿qué más da? 153 peces. Por algo tiene que ser, ¿no les parece? Por algo tiene que ser. Porque la Biblia es muy matemática en esto, ¿no? Tantos panes, tantos peces, tantas cestas sobraron, tanta gente había, tantas personas en el aposento alto, tantos se bautizaron, tantos se convirtieron, tantos murieron. La Biblia es muy precisa en datos matemáticos, y aquí hay un dato muy interesante.
153. Ani Elohim. El valor numérico de yo soy Dios, 153. Esto lo he hecho yo, Pedro. Esto no lo has hecho tú con tu esfuerzo, con tu trabajo, con tu sabiduría. Esto está firmado por mí. Esto lo he hecho yo. Y entonces ahora viene el momento cumbre. Lo importante no es la pesca, ni los 153, no. Lo importante es, tú me amas, Pedro. Tú me amas. Otra vez vuelve a responder sin pensar. Qué peligroso es cuando nosotros queremos vivir una vida cristiana sin tener en cuenta el compromiso. Hermanos, estoy harto. Estoy cansado de ver a creyentes que no se quieren comprometer. Vengo de Israel, se lo estaba comentando a Guido y a otros hermanos. Gente que quiere vivir a veces un cristianismo a su manera, sin compromiso. Voy cuando me da la gana, cuando no me da la gana no voy. Cuando quiero voy a la oración, cuando no quiero no oro. Cuando quiero ir al culto de jóvenes voy, cuando no me largo. Cuando quiero... Hermanos, un compromiso una vida cristiana sin compromiso ni es vida cristiana ni es nada. Ahora voy, ahora no voy, ahora creo, ahora no creo, ahora me enfado, ahora sí, ahora no, ahora apoyo, ahora no me da la gana apoyar, ahora cojo la Biblia, ahora no. Pero es terrible, hermano. Pedro, yo solamente quiero saber una cosa. Mira, tú me amas y otra vez vuelves. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero tú sabes lo que te está preguntando el maestro, Pedro. Tú te has parado a reflexionar y decir, fíjate lo que me está preguntando el Señor, que yo en Jerusalén hace 72 horas, el otro día, cuando Él dijo, todos se van a escandalizar de mí, el primero sin pensar, sin calcular, sin meditar, sin reflexionar, el primero en responder fui yo. Señor, aunque todos te abandonen, tú cuentas conmigo. Pedro, cuidado que te va a pasar otra vez lo mismo, que tienes que aprender de los errores del pasado, Pedro. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Se lo vuelve a preguntar otra vez. Pedro, tú me amas, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Otra vez. Cuando ya le pregunta la tercera vez, parece que por fin Pedro entiende y dice, bueno, Señor, mira, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Y el Señor le dijo, sí, muy bien, perfecto. Te voy a dar una gran bendición. Tú que decías que aunque todos me abandonen, tú nunca me abandonarás. Tú que pasarás a la historia como el único ser humano que caminó por encima de las aguas, etcétera, etcétera, etcétera. Te voy a decir algo, Pedro. Cuando tú eras joven, tú ibas a donde te daba la gana. Te vestías, te desvestías, ibas para acá, ibas para allá. Tú eras el dueño de tu vida. Pero cuando seas viejo, cuando madures, cuando crezcas, no solamente cronológicamente, sino como persona, como hijo de Dios, te llevarán a donde no quieras. Pero ¿cómo puede ser que si de joven hacía lo que me daba la gana y de adulto me van a llevar a donde no quiera ir? Porque tienes un problema que como tú no lo entregues al Señor te va a perseguir toda tu vida y es tu carácter. Cuando seas viejo te llevarán a donde tú no quieras, pero extenderás tus manos, te rendirás. Eso es, te rendirás. Y dijo esto dando a entender con qué forma o con qué tipo de muerte había de glorificar al Señor. Esa es la recompensa que le das a Pedro. Morir crucificado. Es que tienes que entender que a mí se me sirve tanto en vida como en muerte. Cuando entiendes y cuando no entiendes. Porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y dicho esto, dijo, y ahora sígueme. Y vemos cómo la historia nos da la razón en lo que estamos diciendo, que cuando un hombre vive cerca del Señor, no importa el tipo de carácter o de personalidad o de limitaciones que tenga, no importa. Cuando un hombre y una mujer siguen de cerca al Maestro, no importa lo dura que le sea la vida, la bendición y el respaldo del Señor siempre será superior a todas las pruebas y dificultades que aprenda. Yo quiero solamente decir esto, hermano. Andémonos con ojo todos y cada uno de nosotros. Porque yo les acabo de hablar de nuestro hermano Pedro. Yo les acabo de hablar de un hombre de Dios. Yo no les acabo de hablar de un mequetrefe, de un infantil. Yo les acabo de hablar de un hombre de Dios
tremendo, que era capaz de llegar en sus momentos de gloria a lo más alto y sublime, y en sus momentos, en su día malo, llegar a las profundidades más tenebrosas que te puedas imaginar. De llegar a decir, tú eres para mí el Hijo del Dios viviente. Y capaz de decir, yo no le conozco, yo no sé quién es. Era capaz de pasar de un extremo a otro. Era capaz de decir, Señor, yo no sé lo que tú eres para este o para el otro, pero tú eres el Mesías, tú eres el enviado. Y oír de labios del maestro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Era capaz de llegar a ese momento de clímax, de esplendor, a llegar un momento en el que el Señor decía, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. Fíjate qué extremos, qué bandazos pegaba este hombre de un punto a otro. Si eso le pasaba a él, con todo lo que vivió, con todo lo que aprendió, con todo lo que vio y experimentó en carne propia, ¿a dónde vamos tú y yo, querido? ¿A dónde vamos tú y yo? Si a veces ante la más mínima presión o problema nos derrumbamos como si fuera un castillo de arena, ¿verdad? ¿No nos enseña todo esto, hermanos, que tenemos que vivir cerca del Señor? Yo tengo que vivir más cerca del Señor y tenemos que orar más y doblar la guardia y no estar metidos en cosas o en cuestiones que no nos van y nos vienen, sino bien cerca del Señor, porque allá afuera hay muchos fuegos que quieren calentar nuestra alma, pero el único fuego que tiene que calentar nuestra vida es la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero recordarte que el Señor también fue tentado como Pedro, y como David, y como tantos hombres, tentado en todo. Cristo recibió más tentaciones en carne propia que todos los otros juntos en esta noche. Pero no cayó ni se dio ninguna. ¿Por qué? Porque vivió siempre muy cerca del corazón del Padre. Y la única manera de poder resistir al diablo es someteos a Dios. Y podréis resistir al diablo y entonces huirá de vosotros. Pero no lo intentes por ti mismo, porque irás de fracaso en fracaso y de derrota en derrota. Pero cuando vivimos cerca del Señor, su victoria y su presencia está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, hermanos. Aleluya. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Aleluya. Pidámosle al Señor, como decía nuestra hermana Dominga en esta noche, Señor, no me lleves nunca a una situación, a un punto en el que no tenga fuerzas y te niegue, Señor. Porque es más fácil de lo que te imaginas, ¿eh? Pero en esta noche, Señor, nos acercamos delante de ti y te pedimos, Señor, danos fuerzas y ayúdanos para superar las batallas de la vida. Y que podamos terminar la carrera diciendo, he peleado la buena batalla y he guardado la fe. Señor, en esta noche nos humillamos delante de tu presencia y te pedimos, Señor, que nunca pasemos a la historia como un hombre, una mujer que negó al Señor. Danos fuerza, Señor, ante las dificultades y pruebas de la vida, y que siempre, Señor, dependamos de ti, no de nuestra sabiduría, de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento, porque hemos visto esta noche que todo eso no sirve para nada si no vivimos cerca de ti y de tu corazón, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por la vida de Pedro, al cual respetamos, porque vemos que es un hombre que con sus defectos y debilidades fue un gran hombre y un siervo de Dios tremendo, que terminó muriendo crucificado con los pies para arriba y la cabeza para abajo en Roma, dando testimonio de su Señor Jesús. Y en esta noche te pedimos, Señor, que nos des también ayuda y fortaleza a nosotros en estos tiempos, para que no te neguemos, ni con nuestras palabras, ni con nuestras acciones, porque no solamente se te puede negar con la voz, con la palabra, sino a veces con nuestros hechos. Y también queremos con nuestros hechos dar testimonio de que el Señor es la piedra angular de nuestra fe y sobre ella edificamos nuestra vida. Gracias, Señor, por tu paciencia y por tu ayuda. Te damos toda la gloria y toda la honra en tu bendito y poderoso nombre. Amén y amén.